Buenos días para todos, buenos días para ti. En este video vamos a hablar de la astrología, en tanto a si la astrología responde como un factor de condicionamiento, si la astrología determina o si la astrología enfoca y crea conciencia. Creo que en cierto modo hay esas dos caras de la astrología, ¿no? Como las podemos observar a la hora actual. Tenemos la astrología fatalista, condicionante, determinante, que no empodera al ser humano, sino que le va diciendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Y tenemos otra cara de la astrología, más psicológica, más humanística, que empodera al ser humano, creando conciencia, a través de una conciencia de sí mismo, de sí misma, a través de pautas de crecimiento. Nos va indicando cuáles factores están impregnados en nuestra carta natal, o por lo tanto dentro de nuestro ser, como factores de aprendizaje que tenemos que generar conciencia para poder actuar sobre aquellos factores y poder modificar de pronto las pautas determinadas por la astrología. En realidad, esas dos caras de la astrología son una sola. Desde mi experiencia, las dos cosas tienen sentido, pero las dos cosas se deben complementar. Es decir, hay una determinación astral, es evidente, y esta determinación es la carta natal. Cuando nosotros vamos encarnando, bueno, después de encarnar realmente, cuando nosotros levantamos nuestra primera respiración, en este momento se fija todas las posiciones astrológicas y como una foto nace la carta natal, una foto del cielo como era cuando uno nació, nace la carta natal que va reflejando de antemano nuestros componentes energéticos, psicológicos y en qué sectores, ámbitos, experiencias de la vida vamos a asumir estas energías y vamos a poder desarrollarnos de determinadas formas. Creo que nuestra escuela, por supuesto, tiene un enfoque humanístico, transpersonal, evolutivo. Y creo que profundamente, claro, esa determinación es un punto fijo. Es decir, si tengo Plutón en 7, voy a experimentar Plutón en 7. Después, ¿qué es lo que va a jugar ahí entre una determinación, digamos, orientada hacia el fatalismo de una vivencia y el desarrollo de la conciencia? El nivel de conciencia de la persona de la cual se trata. Si yo soy una persona que pone toda la energía afuera, que no tiene ningún tipo de conciencia de sí, que solamente busca que la vida resuelva las cosas por sí misma, obviamente es seguro que puedo condicionar como astrólogo. Es decir, si yo estoy viviendo determinada situación profesional, que me orienta hacia un fracaso y que yo astrológicamente por algunos aspectos y tránsitos y progresiones veo lo inevitable, es decir, el fracaso, por supuesto que lo puedo determinar. Y eso se ha realmente comprobado astrológicamente hablando, es decir, hay ciertas situaciones de las cuales no podemos salirnos con solamente un nivel de conciencia. El nivel de conciencia que podemos adquirir a través de ese conocimiento, de esa sabiduría astrológica, nos va a permitir conocer el patrón que está funcionando, generándose a través de mi conciencia psicológica, energética y de mi forma de actuar en la vida, de forma que las experiencias posteriores puedan generar un cambio, una mejoría y hasta generar un éxito, por así decirlo, ya sea materialmente, socialmente, relacionalmente. Pero si yo no genero ese cambio a través de la autoconciencia, a través de acciones, decisiones que van justamente en acorde con lo que se aconseja, con lo que se ve, con lo que se puede constatar, entonces voy a repetir ciclos. Nosotros somos seres humanos especialistas en repetición de ciclos.
Nacemos de un papá, de una mamá, repetimos los ciclos de nuestros ancestros, pero cuando empezamos a cuestionarnos, cuestionar si nuestras decisiones y formas de actuar son las que corresponden, las que son creadoras de una realidad próspera en todos los sentidos o no. Si nosotros nos cuestionamos y actuamos, entonces podemos entender el patrón que está funcionando y que se ve de una forma muy obvia en astrología y modificarlo o por lo menos orientarlo a nuestro favor. Si nosotros no generamos esta autoconciencia, entonces la energía proyectada sigue siendo proyectada hacia afuera y por lo tanto los mecanismos de actuar de tal planeta en tal casa van a ser siempre los mismos. Si tengo Plutón en 7, no es que esté condicionado a vivir en una vida de pareja sufrida, llena de dolor, de resentimiento, donde haya mucha complejitud, mucho drama, mucho sufrimiento básicamente, sino que voy a entender que mi forma de relacionarme va a ser siempre vinculada con Plutón y que en una primera parte de mi vida de seguro lo he experimentado. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy pequeño no puede encarnar las energías que están manifiestas en la carta natal. Entonces los que van a encarnar esas energías van a ser las personas con las cuales nos relacionamos y de las cuales dependemos en nuestro crecimiento. Puede tratarse de maestros, de padres, de hermanos, del tipo de persona que voy atrayendo cuando llego al parque que tengo 3 años, de experiencias de la vida cualquiera, que obviamente van a ser materializaciones de mi propia vibración, de mi propia energía, de mi propia estructura. Entendiendo este concepto de que cuando crezco no puedo encarnar, por ejemplo, Plutón, porque no tengo conciencia de la muerte, del proceso de transformación, de la intensidad del poder y de tantas más cosas, entonces obviamente se proyecta hacia afuera toda esa vibración. El trabajo astrológico va a ser entender el mecanismo y las funciones que tengo proyectadas en determinados ámbitos de mi vida para poder empoderarlas en su debido contexto y entender que no es por culpa de la pareja, porque la pareja encarna a Plutón, sino mi forma de relacionarme es plutoniana, por lo cual depende de mí qué tipo de pareja voy a traer. Si yo asumo que mi forma de relacionarme es plutoniana, las personas que voy a traer no van a tener que encarnar necesariamente Plutón, porque yo ya me estoy apropiando de ese Plutón. A cambio, si yo creo que yo soy todo amor y luz y que soy generosidad con un Plutón en 7 en relación a mis relaciones, o especialmente a la pareja o a los socios, entonces obviamente la pareja va a llegar con un nivel de vibración plutoniano, escorpiano muy denso, con el cual se va a generar determinada problemática que podemos determinar a través del conocimiento astrológico. Esto básicamente nos lleva a entender que la astrología nos refleja lo que somos y de qué forma vamos a desarrollar determinadas energías en determinados ámbitos de la vida, de qué forma vamos a reprimir ciertas energías a cambio de otras, permitiendo que la vida vaya expresando esas energías a través de experiencias, situaciones, personas que inicialmente creeríamos, ¿no?, que no tienen que ver con nosotros. Dicho de otra forma, si mi carta natal es lo que soy, también tengo que asumir que este mandala, que es la carta natal o la carta astral, va a desplegarse constantemente en relación a todas mis extensiones energéticas, porque yo no soy separado de las personas con las cuales me vinculo constantemente en la vida, sino que somos uno solo. Yo tengo mi expresión individual, pero de esa expresión individual se va a atraer como un imán otras expresiones individuales con las cuales me voy a relacionar.
De ahí que cada vida es distinta, pero los mecanismos por los cuales y a través de los cuales vamos viviendo son los mismos. Somos imanes y atraemos lo que somos. Bueno, de ahí es mucho más complejo que eso, pero vamos a hacerlo simple. Así que si atraigo determinado tipo de amigos es porque en mi casa 11 hay determinado nivel de vibración y de energía que se encuentra ahí. Si yo asumo que este nivel de vibración es mío, entonces empodero el libre albedrío. Si yo asumo que pertenece a los demás exclusivamente y no tiene que ver conmigo, entonces se puede determinar, porque siendo yo ignorante al respecto de ese libre albedrío y de esa responsabilidad que tengo por asumir mis vínculos en la vida, entonces sencillamente la vida me va a traer unas cantidades, unos cuantos experiencias que me van a hacer generar conciencia. Tengo dos formas de entender el patrón. Uno es viviéndolo, que necesariamente voy a tener que vivirlo con o sin astrología, porque hasta que yo voy creciendo y generando interés hacia la astrología, voy a ser ignorante de ese arte, ¿no? Pero no, la astrología no es el arte exclusivo de autoconocimiento, hay otras herramientas. Hablo de astrología porque nuestro contexto es astrológico, nuestra academia es astrológica y hablamos de astrología en este canal. Entonces, obviamente, partiendo desde ese principio de que a través de la experiencia y de las vivencias voy conectando con determinados movimientos, voy a en algún momento entender el patrón, el mismo patrón, y entender que yo soy el que genera ese patrón. Eso me puede tomar muchísimos años, dependiendo de qué tan abierto estoy a la introspección, a la reflexión y al reevaluarme sobre lo que se materializa alrededor y en mí. La otra forma es justamente a través de esa herramienta astrológica y del autoconocimiento ver el patrón. De una forma intelectual, por supuesto, teórica, porque inicialmente leemos la carta natal de una forma intelectual, racional y lógica, pero conectando con lo que hemos vivenciado vamos a entender cómo se va manifestando todo esto, ¿no? Y entendiendo cómo se va manifestando ese patrón, así mismo como podemos decirlo, ¿no? Si yo tengo un Marte en casa 11, voy inicialmente a entender que, claro, voy a asumir esa posición de liderazgo, esa fuerza de dirección, esa potencia que lidera, que va a desbalancear el sistema, que va a generar un impulso, un deseo muy expresivo en el ambiente de las amistades, de las relaciones creativas, de los grupos y las comunidades. Así que básicamente voy a entender conscientemente a través de ese Marte en casa 11, sin hablar más de aspectos y otros aspectos, ¿no? Porque realmente es un tejido la carta natal, por lo cual habría que mirar todo lo demás. Qué sol tengo, qué ascendente, qué regente del ascendente, qué aspectos, etc. Pero asumiendo nada más la posición de ese Marte en casa 11, me voy a dar cuenta que genero un conflicto con las personas que me rodean, con las cuales establezco un vínculo de afinidad creativa. Un amigo o una amiga. Se genera un conflicto al conocer esta persona, o se genera un conflicto y se finaliza y se termina la relación. Se genera un desbalance porque cuando estoy en grupo quiero asumir el liderazgo constantemente porque es mi naturaleza, mi Marte se expresa ahí. Se genera un desbalance cada vez que tengo un proyecto porque no soy lo suficientemente reflexivo ante el proyecto, sino que lo quiero poner a funcionar ya, porque mi Marte está en casa 11, es inevitable. Si no soy consciente de eso, voy a pasar todas esas experiencias y en algún momento me voy a cuestionar por qué siempre tengo conflictos con mis amigos, porque siempre tengo que asumir el liderazgo cuando estoy en grupo, o porque siempre cada vez que tengo una idea muy creativa y que lo quiero proyectar, entonces no espero el momento adecuado y hago mil cosas al tiempo. Pero a través de la astrología justamente voy a poder ver ese patrón, comprenderlo y empoderar mi libre albedrío. Voy a decir, listo, si tengo ese Marte, voy a entenderlo,
entender que mi forma es esa. Y voy a, no de un golpe de varita mágica, sino a través de esa conciencia poder nivelar esa energía y canalizarla en las acciones que pueden ser constructivas en ese ambiente de Marte en casa 11. Entonces, obviamente, para una persona que desconoce todo esto de aquello que estamos hablando, si ves un Marte, hay un retorno de Marte, ¿no? Como sucede cada 2 años y medio, y una progresión de pronto, ¿no? Que va a ser manifiesta con ese Marte muy potente, y que en este momento, precisamente, voy a tener unas actividades grupales. Entonces voy a entender qué es lo que puede pasar al respecto de esto, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto puedo tener? Un astrólogo lo consulto y me va a decir, mira, vas a tener problemáticas por tal y cual razón. Y si ese astrólogo está abierto y que va desarrollando las razones por las cuales voy a tener esas problemáticas, obviamente voy a poder de pronto actuar sobre esto a través de la autoconciencia. Pero si no soy consciente de eso y consulto a un astrólogo determinista, me va a decir, no, vas a tener un problema, vas a generar un conflicto con una persona dentro de esas actividades y se va a generar una pelea que puede ser incluso muy agresiva y vas a resultar perdiendo tal y cual cosa con las cuales se genera, ¿no? Ese aspecto de Marte, que puede ser una cuadratura con la casa 2, por ejemplo, y por lo tanto vas a tener una pérdida económica porque ese proyecto que están generando entonces no va a llevarse a cabo, sino que se va a ir dividiendo. Entonces, realmente depende de la posición que yo voy asumiendo en mi vida que va a hacer que la astrología pueda determinar o no. Ahora bien, fuera del tema de autoconciencia o de determinismo, yo creo que efectivamente, incluso de la perspectiva más humanística, más transpersonal y psicológica, hay momentos de la vida que son predestinados a algo. Es decir, yo creo que todos nos ha sucedido en algún momento de sentir que algún encuentro tenía que producirse, que algún viaje tenía que producirse. En algún momento en la vida de esta señora entra Urano en 9 y se dispara un viaje. Y es un viaje que abre todas las posibilidades, que genera un cambio en su vida drástico, muy potente. Obviamente no es solamente porque Urano entra en 9, sino justamente en astrología aprendemos eso, que es la combinación de varios factores que van en el mismo sentido, que va a generar que hay un momento que es implícito desde el momento del nacer, que podemos ver a través de los movimientos de la carta natal, ¿no? Y progresada, que hay determinados momentos que son y hacen parte de un destino impredecible, pero que sí justamente tiene pautas de crecimiento muy puntuales que se van a poder prever. Es decir, es predecible. Pero cuando hablo de esto, hablo de unas pocas pautas en nuestra vida. Como estaba diciendo, un encuentro, el nacimiento de un hijo, una enfermedad que pueda surgir. Y para esto es correspondiente y constructivo no condicionar a una persona, sino hacerle entender por qué tiene que vivir eso, ¿no? Y cómo hacerlo constructivo, que es aún más importante, porque cuando hablamos de pautas de crecimiento y de momentos muy puntuales donde tenemos encuentro con el destino, estos encuentros pueden ser muy benéficos o mucho más benéficos, pero a través de tomas de conciencia que son duras. ¿Me hago entender? Es decir, puedo aprender la humildad porque mis padres me enseñan a ser humilde, porque tengo un accidente que me enseña la humildad, porque tengo una enfermedad que me enseña la humildad, o carezco de humildad y la vida se va a hacer cargo de enseñármela cada vez, ¿no? Como decimos, por ejemplo, un proverbio chino que dice que el clavo que sobresale siempre recibe un martillazo, ¿no?
Esto sería un factor determinante. Si tú no desarrollas la humildad, la vida lo va a hacer por ti. ¿Qué tan abierto estoy a desarrollar ese nivel de conciencia para que la vida no tenga que hacerlo? Ojalá yo lo puedo hacer, porque es mucho más simple así, en vez de tener que encargar la vida de hacerlo por mí. Porque ¿cuántos martillazos voy a tener que recibir hasta entender que no tengo que sobresalir? ¿No? Entonces es un ejemplo muy básico, metafórico, que nos dice que claro, si yo tengo autoconciencia y que estoy abierto al crecimiento, entonces se abren muchas posibilidades. Creo que esa es la primera función de la astrología, generar conciencia. ¿Por qué la astrología ha sido exclusivamente predictiva hasta el día de hoy? Porque así era el desarrollo de la especie humana hasta el momento. No buscábamos tener un rango de posibilidades de conciencia, de autoconocimiento hace 300 años, porque buscábamos sobrevivir. Y porque no teníamos ese desarrollo. Ahora es muy diferente, ¿no? Aún así, tenemos mucha gente que quiere consultar para saber qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando la persona que te consulta y tú ves un Plutón en cuadratura con Marte de casa 7, relacionado con la casa 7, que este aspecto se va a potencializar muy drásticamente dentro de 3 meses y que la persona te dice que está en crisis, que su pareja le ha sido infiel 40 veces, pero que lo ama inmensamente, y que no quiere separarse jamás de esta persona, pues obviamente el sufrimiento es implícito, está permanente, esa persona no tiene conciencia al respecto de su comportamiento, de su intensidad que está puesta en la relación, de el nivel de autoviolencia que tiene hacia sí misma, la pareja la maltrata, la violenta, la engaña, pero ahí se quiere quedar. Entonces, obviamente en esos contextos, tú puedes tratar de desarrollar conciencia. Tú puedes tratar de orientar a la persona para que genere conciencia de que ella misma es generadora de esa realidad donde la persona la engaña, etcétera, etcétera, etcétera. En este sector, en este ámbito, no vamos a cambiar la pareja de esa persona. Y sabemos que es infiel, que es violenta, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, en 2 meses que se potencializa ese aspecto, probablemente puede causar ruptura. El astrólogo ahí tiene que ubicarse en función de ese contexto que refleja la realidad interna y el nivel de conciencia del consultante y decir en 2 meses hay posibilidad de separación y sería conveniente que se separe y que entienda que está sufriendo y generando sufrimiento a través de esa relación. Es un ejemplo muy básico, pero que nos da de entender que no siempre todo el mundo está abierto hacia el desarrollo interno, el desarrollo de la conciencia. Que nuestra forma más constructiva de poder orientar es a través de esa conciencia, y en algún momento el astrólogo pues trata de nutrir, ¿no?, esa perspectiva, esa autoconciencia para que se desarrolle la persona, para que se empodere su libre albedrío. Pero si la persona no lo quiere porque solamente quiere saber qué es lo que va a pasar, ahí tenemos 2 formas. La primera es decir, lo siento, no te puedo ayudar con esto. La segunda es tratar de generar conciencia de la forma más constructiva posible, diciéndole, mira, te vas a separar. Y tratar de generar y de ayudarla a generar este paso para que se libere de un proceso y que pueda abrirse a uno nuevo. Pero si no entiendo el patrón, se separa esa persona, al rato, que puede ser cortico o largo, va a encontrar otra pareja con la cual maltratarse. Entonces, en realidad es más profundo que esto, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que sean muy comprensivos, que son muy obvios y que tratan de expresar esos puntos. Si la astrología ha sido predictiva es porque las personas querían
que les digan que fuera lo que pasa. Y los astrólogos se adaptaron al hecho de que si ellos quieren esto, le doy eso. O sea, si tú tienes un restaurante y que te piden pasta, en la carta vas a poner pasta. Si te piden pizza, vas a poner pizza, porque lo que quieres es que tu restaurante sea próspero, ¿no? A la hora actual es diferente. Estamos viviendo una transición a nivel evolutivo. Estamos en otro momento, en otro nivel de vibración. Entonces, por supuesto que ahí tenemos justamente una apertura hacia algo mucho más potente a nivel de empoderamiento del ser humano, de la capacidad de crear, ¿no? En relación a lo que somos. Nosotros somos un mapa, sí, pero justamente ese mapa está en desarrollo permanente. Y nosotros entendemos que podemos potencializar todo esto que somos para ir creando realidades cada vez más constructivas, benéficas, prósperas. Siempre en los cursos tomamos un ejemplo muy básico de lo que podría simbolizar la carta natal, y ese ejemplo es muy simple. La carta natal es un equipo donde tengo unos cuantos jugadores que van de la Luna hasta Plutón y podemos involucrar unos cuantos más, ¿no? Digamos que como un equipo de fútbol, 11 jugadores, ¿no? Con los que están en la banca esperando para jugar a su turno. Este equipo define los jugadores. Esos jugadores son los planetas de nuestra carta natal. Estos jugadores van a tener determinadas características. Esos son los planetas en signos. Algunos van a tener muchísima potencia, o sea, van a ser planetas exaltados o en domicilio, ¿no? Vamos a tener un Marte en Capricornio muy bueno. El Marte es delantero por naturaleza. La Luna, que protege, va a estar, ¿no?, en el arco, protegiendo. Entonces, podemos tener una Luna en caída en Escorpio, un jugador con características muy complejas que puede generar mucha problemática. Y podemos tener ese Marte delantero en Capricornio excelente, con unas características extraordinarias. Es más complicado que eso aún, pero lo hacemos simple. Luego tenemos las casas astrológicas, que son justamente en qué experiencias se va a generar alrededor de esos jugadores. Marca un gol, tiene una tarjeta amarilla, se rompe la pierna. Estos son los, ¿no? Está en un buen momento donde fluye, está cansado el jugador. Estas son las experiencias puntuales, ¿no?, que se van a generar. ¿Qué nos falta ahí? Nos faltarían los aspectos, que son las relaciones que los jugadores van a tener entre sí. ¿Y qué nos falta ahí? El árbitro. ¿Quién es el árbitro? Es Dios el árbitro, o la conciencia creadora. Llámalo como quieres. Nosotros no tenemos el árbitro involucrado. El árbitro va a decidir qué es lo que va a pasar al final y al cabo, ¿no? Está vigilando que el juego se desarrolle como debe ser, con las reglas de la realidad. Y tenemos el coach, el entrenador. ¿Quién es el entrenador de este equipo? Recordamos, ¿no? El equipo es la carta natal, o sea, soy yo, eres tú, cada quien con su carta natal, con las diferentes funciones, con los diferentes jugadores, con sus características y sus campos de experiencia y sus relaciones entre sí. El coach, el entrenador, es la conciencia, el libre albedrío. Así voy a entender que si ese entrenador es pésimo, el equipo va a estar generando acciones de acuerdo a su naturaleza, como ha sucedido en la astrología medieval, antigua, etc. Tengo un buen Marte, ese Marte pone goles. Tengo una mala Luna, esta permite que entre otros fácilmente a marcar goles en el campo. Tengo un mediocampista que tiende a enfermarse, pues va a faltar. Así es condicionado. Porque no hay un coach que sea bueno. Pero si tengo un buen entrenador, ese es mi libre albedrío, esta es mi conciencia. ¿Qué va a pasar ahí?
que ese entrenador le va a decir a esa luna en Escorpio: tú eres muy buena, vamos a mirar cuáles son tus problemáticas y cómo podemos optimizar tu forma de jugar. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a trabajar juntos con esta luna, con este guardián del arco, con ese arquero. Y por lo tanto, a medida que vamos trabajando, esa luna va a tener cada vez cualidades más positivas, ¿no? Asimismo, si Marte, el delantero, tiene una muy mala relación con Júpiter o con, bueno, vamos a decir, el Sol, el número 10, van a generar problemática constante. No se van a entender, van a perder la pelota, se van a discutir, van a generar una problemática que no deja el juego fluido. Marte-Sol, mi comportamiento es impulsivo, tendo a ser bastante agresivo, intolerante, impaciente. Voy a tener a lo sumo un ego bastante fuerte, centrado en uno mismo, donde todo lo que yo quiero se tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Pero si el coach se empodera de esta situación, va a decir: listo, Marte, tú juegas mejor con Júpiter, con quien tienes sextil, tratas de no jugar tanto con el Sol mientras vamos tratando de mejorar esa relación, esa cuadratura. ¿Cómo la vamos a mejorar? Vamos a ponerles unos campos de experiencia donde juntos pueden ser creadores de cosas constructivas. Básicamente, este ejemplo les muestra clarísimamente cómo nosotros, a través de nuestra conciencia y libre albedrío, podemos generar un cambio en el equipo, en el juego. De no ser así, no existiría el entrenador. Así que todos tenemos esa capacidad de construir una nueva realidad. Que sea difícil a veces, sí, que haya que asumir que no podemos cambiar todo, que hay ciertas cosas que tenemos que vivenciar, sí, pero lo podemos lograr. Así que la astrología no debe condicionar, no hoy día. Debe empoderar el libre albedrío. Hay ciertas pautas que están predestinadas, ciertos encuentros, sí, y lo podemos ver y potencializar. Pero no podemos determinar, condicionar ni fatalizar, porque además, lo sabemos, en el campo del juego existen muchas posibilidades, muchas. Nosotros astrólogos vemos el patrón, entendemos la energía, cómo se manifiesta, pero no podemos determinar exactamente qué es lo que va a suceder. Si hay una cuadratura Sol-Marte y que están jugando, yo no sé si Marte le va a poner un puño al número 10 porque no quiere que asuma el liderazgo, o si se va a apartar del camino generando conflicto con otro, o no voy a saber exactamente poder predecir qué es lo que va a generar como comportamiento. Solamente conozco la estructura de la problemática. Y conociéndola, la voy a poder tratar y mejorar. Esto es lo mismo para todo lo que sucede en nuestra vida, hacia una enfermedad. Puedo tener una enfermedad, pero puedo generar conciencia sobre por qué tengo que vivenciar esa enfermedad, y esto me va a ayudar a tratarla. Espero que este pequeño video les ayude a entender ese concepto. Les mando un abrazo. Cualquier pregunta en los comentarios, estaré muy contento de poder servirles de algunos consejos para seguir aprendiendo. Un abrazo.